Ya está listo Javier Aranda para sus recomendaciones literarias. Confieso que he leído, Javier. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer tenerte esta mañana y darle pues vitalidad al inicio del prácticamente fin de semana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y me da mucho gusto siempre compartir con ustedes libros que leo. Y hay unos que leo o uno lee por placer, simplemente por abrir la ventana y ver a otro mundo. No conformes con nos asomamos a otros espacios, ¿no? Que tienen que ver con la ciencia ficción o con lo que tú quieras, pero también los libros para mí son ventanas para entender lo que pasa en el presente. Claro. Tenemos unos días políticamente muy complicados, tanto en el plano internacional, hay cosas muy obvias, y en el plano nacional también, en donde vemos declaraciones, donde se hacen cosas siempre en favor de la democracia y del pueblo y de las buenas causas, y los resultados que tenemos siempre son los mismos, ¿no? Entonces yo supongo que o estamos haciendo las cosas muy mal o estamos repitiendo las soluciones que no han funcionado durante mucho tiempo, porque tenemos los mismos o peores resultados en algunas áreas. En otras han caminado bien, pero no, desgraciadamente no ha sido parejo, digamos, el piso. Y para entender un poco esto, me acerqué a un autor del siglo XIX. Es un autor que revolucionó el teatro. Originalmente el teatro se hacía en verso y era complicado, digo, por la trama misma que tenían que proponernos los dramaturgos, pero también porque tenían que hacerlo en verso y no cualquiera puede escribir versos, ¿no? Es un oficio complicado. Shakespeare es un gran ejemplo de la maestría que se logró, y el primer autor que, digamos, hizo teatro sin escribirlo en verso fue Ibsen. Es un autor del siglo XIX y además tiene una propuesta de dramaturgia realmente impactante. Fue prohibido en la Alemania del siglo XIX, fue prohibido en varios países nórdicos que son muy avanzados en materia democrática y política, y fue precisamente prohibido porque era muy subversivo, les parecía entonces. Las cosas que él señalaba, por ejemplo, en una obra que se llama Un enemigo del pueblo, y es lo que leí hace unos días, tiene que ver con estos usos del poder por parte de la prensa, de los medios, cómo se alinean al poder, cómo se distancian de la gente, cómo se reasumen como voceros del pueblo, por ejemplo, en el caso de los medios impresos, y también cómo la gente con tan pocos elementos de información puede tomar decisiones equivocadas. Esta es la historia de un pequeño pueblo en donde empieza a ser viable gracias a la idea de un doctor que dice, bueno, ¿por qué no tenemos aquí un balneario? Pues para hacernos de algunos ingresos. Él empieza a calentar esta idea, primero lo ven como un loco, pues dicen, ¿a quién se le ocurre tener un balneario en este pueblo infecto? Ellos mismos no lo creen hasta que terminan convenciéndose, invierte el pueblo para tener un balneario y es un éxito. Lo que sigue es que el doctor empieza a notar que hay muchas enfermedades relacionadas con las personas que van al balneario y descubre que está contaminada con heces fecales el agua, hay muchas bacterias y las muertes pueden incrementarse, se alarma mucho, lleva unas muestras de agua del balneario a un laboratorio para que le digan qué tiene y descubre que es agua putrefacta realmente, ¿no? Y esta verdad, digamos, él la quiere hacer pública, se envíen del pueblo, de que la gente no se enferme, etcétera, pero llega y se enfrenta con intereses muy fuertes, que es, si nos está dejando ingresos el balneario, ¿por qué vamos a acabar con esto? Y es una historia en donde los poderes fácticos, la gente del dinero, la gente del poder, los medios, toman partido por la mejor causa, que es mantener el flujo del capital a costa de lo que sea. Estas ideas, pues realmente en el siglo XIX y ahora parecen muy subversivas, y yo creo que muchas decisiones se siguen tomando con esa lógica a costa de lo que sea. Por eso nos encontramos con poblaciones que de repente tienen una serie de niños que no tienen cerebro, tienen agua en el cráneo, o gente con malformaciones porque permiten que los pesticidas los usen como si fuera agua corriente, y en nombre del progreso, del ingreso, de la estabilidad de una población, se permiten estos crímenes que nos revientan al rato de una manera increíble. Si esta lectura que hacemos de un autor del siglo XIX nos da luces sobre muchas cosas que estamos viendo ahora, yo creo que vale la pena acercarse, porque podemos ver que el libro se llama Un enemigo del pueblo. A medida que uno va leyendo, empieza a preguntarse quién es el enemigo. Es la prensa, son los que contaminan, son los que ocultan, es el alcalde, es el doctor. Hay un momento en que todo el pueblo dice, el enemigo del pueblo es el que nos está diciendo que el rey va desnudo. Claro.
Y el que dice que el rey va desnudo, dice unas cosas terribles de la democracia. Dice, el enemigo del pueblo realmente es la mayoría absoluta, porque es el que decide y determina muchas cosas en nombre de lo que sea. Entonces es una reflexión muy dura, muy áspera, pero yo creo que convendría pues leerla para entender y leer las nuevas realidades que tenemos enfrente, que tienen que ver con usos y abusos del poder, con la relación poder-narco, por ejemplo, ahora, los desarrollos industriales en muchas partes del mundo, en donde a costa de lo que sea florecen grandes negocios y escuchamos y leemos que tal grupo son grandes negociadores, grandes empresarios y hacen cosas francamente Por lo que infames, acabamos ¿no? de ver en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Revirtiendo las reformas en temas climáticos que había usado Barack Obama Así es. en beneficio de... Es el mismo argumento. Y yo he leído, desgraciadamente, algunos científicos, seguramente Ana Cristina los ha leído también, en donde dicen no está comprobado al 100%. Yo me pregunto y les pregunto al que quiera, ¿ustedes se subirían a un avión donde les dijeran por el altavoz, señores, existe el 20% de posibilidades de que este avión al subir 100 metros se caiga? Ninguno se sube. Bueno, pues así juegan con estas evidencias. Parece que quieren el 100%. Bueno, pero sobre ese tema, fíjate que sí hay una enorme polémica, ¿eh? Los que están en contra de que haya efectivamente un cambio climático son premios Nobel, ¿eh? Premios Nobel de la Está bien. ciencia. Bueno, Es decir, bueno, es una polémica, pero... Este libro del siglo XIX nos dice también, y aparecen los expertos, que también dicen, no está tan contaminada el agua, no está comprobado al 100. O sea, estas realidades nos las refleja un dramaturgo porque toca la fibra humana y nos hace ver ese tipo de intereses, precisamente para llevar el agua a su molino, el que sea, ¿no? Así es. Oye, pero lo bueno, Javier, de este tipo de lecturas, porque mucha gente dice, bueno, se está insistiendo en leer, en aprender, en muchas cosas. Lo bueno de este tipo de lecturas es que te ayudan a reflexionar toda tu vida. No, a razonar. A razonar, A ver a entender el mundo. No, y dice cosas muy ciertas. Dice, las verdades de ahora también son putrefactas. En 20 años solo serán. Eso en ciencia es obvio. Sí, no hay está- verdades es absolutas, de van finales cambiando. Al final del siglo XIX, Claro, ¿no? claro. Cuando se hace este libro estamos ya en el pleno siglo XXI y sigue siendo una reflexión Claro. que Así se es. adecua a nuestra realidad. Totalmente. Entonces yo creo que sí vale la pena echarle un ojo a estos autores Pues sí. porque tocan el alma humana, y lo decía Octavio Paz en un momento, que nuestros mandatarios, nuestros empresarios deberían leer novelas y poemas para Ojalá, entender mejor ojalá. a la gente. Oye, por cierto, hoy es un aniversario. natalicio. Bueno, ya habrá Exactamente. oportunidad de hablar de Octavio Hablaremos Paz. de él. Pero qué bueno que nos traigas este tipo de lecturas, porque, a ver, yo te quiero preguntar esto. Hay quienes dicen, hay que leer lo que sea. ¿Tú qué nos dices? Pues hay que comer lo que sea, ¿no? No. Comida chatarra o lo que sea, pues da ¿verdad? igual. Puedes hacerlo, tiene sentido. Pues Si sí. quieres alimentarte, no, ¿verdad? Te puedes comer 1 kilo de papas fritas y no te va a quitar el hambre y no te va a nutrir. Puedes seguirlo haciendo el resto de tu vida, pero las consecuencias las tendrás Excelente también. analogía, Javier. Perfecto.